Michter's traces its heritage back to America's first whiskey company, founded in 1753. Our goal is to make the greatest American whiskey, and we take exceptional steps to do so, regardless of the cost. There are 6 main production points that we feel contribute the most to Michter's quality and signature style. All of our whiskeys are either single barrel or truly small batch. We use at least 18-month air-dried wood. We toast all of our barrels before we char them, and we enter all of our whiskeys into the barrel at 103 proof, despite the great extra cost to do so. Michter's has 3 facilities, all in Kentucky. Michter's Shively Distillery and Michter's Fort Nelson Distillery, both in Louisville, and Michter's Farm and Operations in Springfield, Kentucky, where we're farming our own estate-grown grains. Michter's Shively Distillery is our main production facility. We mill our grains, ferment, distill, and bottle here. Our all-copper distillation system is a column-to-pot still system, custom-made for us by world-renowned still maker Vendome Copper and Brass. While it's a traditional Kentucky-style system, it has state-of-the-art features like the unique copper grid system we designed with Vendome to make an even cleaner distillate. We also have Michter's Fort Nelson Distillery, where we're distilling with the legendary pot-to-pot still system and cypress wood fermenters from the historic Michter's Pennsylvania Distillery. Michter's Fort Nelson Distillery is a wonderful home where people can enjoy our whiskey and learn more about how it's made. It's located in one of Louisville's iconic buildings, the Fort Nelson Building, which was built in 1890. It took us 8 years to restore and renovate this historic building, which had been in disrepair and vacant for decades. At our Fort Nelson Distillery, our guests can go on educational tours, get sensory training on how to evaluate whiskey, and walk around our gift shop. It's an incredible location in downtown Louisville. It's right across the street from the Louisville Slugger Museum and Factory, which gets hundreds of thousands of visitors per year. It's also right down the block from the Fraser History Museum, which is the official Kentucky Bourbon Trail Welcome Center. A really special aspect of our downtown distillery is the bar at Fort Nelson. We've tried to make it a truly excellent cocktail bar. We serve classic cocktails curated by world-renowned historian and expert David Wondrich, as well as modern creations. We've also launched the Fort Nelson Fellows program, where leading bar industry professionals from all over the world come to the bar at Fort Nelson. Here, they conduct masterclasses in cocktail making and bar operations, as well as exchange ideas with local bartenders from the Kentuckiana bar community. After touring our Fort Nelson operation, visitors can participate in a whiskey tasting led by one of our distillery associates. We also have the first fill-your-own-bottle system designed by Vendome, where guests can purchase and fill their own signed and customized bottle. A visit to Fort Nelson is just as much fun as it is informative. At Michter's, it's all about the whiskey. We've got an incredibly talented and very determined production team coming to work every day with one goal: to make the greatest American whiskey. We hope to see you in Louisville sometime soon. Cheers. Bueno, whiskeros, los dejo entonces acompañados de Fernando Crespo, gerencia de la importación de este deliciosísimo, y de esta línea deliciosa de whiskies americanos, tanto bourbon como rye y otros que pronto pues ya tenemos disponible en la whiskería, pero que pronto también le haremos un programa. Vamos a tocar muy rápidamente la historia de la marca porque es muy interesante. Es la destilería más antigua que aún funciona en los Estados Unidos. Es de antes de la Guerra de Independencia. Fue fundada en Pensilvania en 1753. Estamos hablando de que tiene 272 años de existir. O sea, ni siquiera Estados Unidos era un país cuando ya Michter's se había fundado. La destilería tuvo varios nombres. Fue fundada por un menonita, de hecho, en el 53, llamado John Schenck. Eso hace que, de hecho, una edición especial de Michter's lleve ese nombre. Cambia de manos durante el siglo XIX con Bomberger. Y bueno, la destilería va funcionando históricamente en Pensilvania hasta que en 1919 viene la famosa Volstead Act, la ley de la prohibición de la venta y fabricación de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. La prohibición dura 14 años, pero bueno, ya muchas destilerías de muchas regiones de Estados Unidos, en este caso la costa este, salen golpeadas obviamente de no poder producir o de tener que producir para contrabandear durante la prohibición. Y ahora que toquemos el tema del rye, esto vamos a volver a tocarlo porque es bien interesante. En los 50 ya toma su nombre actual y la destilería para 1989 está declarada en bancarrota, y ahí es donde la adquieren sus actuales dueños, la familia Magliocco.
La familia Magliocco no viene de la industria de las bebidas, o sí viene de la industria de las bebidas en realidad, pero como importadores y distribuidores en el estado de Nueva York. Ellos tienen la distribuidora más grande del estado de Nueva York de licores. Pero siempre fueron muy fanáticos de la categoría del whisky americano en una época donde no estaba de moda. Realmente en esa época no se hablaba mucho de whisky americano de calidad. Y entre 1989 y ahora, ellos crean una de las destilerías más sólidas de los Estados Unidos. No tanto en volumen como en calidad, más respetadas de los Estados Unidos. Es muy interesante viajar por el país. Yo que he tenido la oportunidad de andar por acá, por allá, ya sea con trabajo o personalmente, y ver el respeto que le tienen al whisky Michter's. Como dato curioso, la destilería comienza en Pensilvania, pero se traslada con la familia Magliocco a Kentucky, ¿verdad? Y bueno, es donde está actualmente, en un condado que se llama Shively, que es a 4 millas de Louisville, o Louisville, como le dicen ellos. Es una ciudad relativamente pequeña, muy bonita. Y la destilería es realmente un paraíso para los amantes del whisky. Es una destilería que tiene todos los lujos que puede tener una destilería. Realmente aquí es donde entramos, donde volvemos al lema original de la marca, que es It's all about the whiskey. Ellos solo se preocupan por la calidad del whisky, no les importa cuánto tengan que invertir en tener los mejores alambiques, el mejor grano, la mejor temperatura, las mejores barricas. Michter's no escatima en gastos en cuanto a calidad se refiere. ¿Y qué hace a Michter's tan especial? ¿Verdad? O sea, ¿por qué realmente es un whisky tan bueno? Bueno, ellos son prácticamente la última o una de las últimas grandes destilerías de Kentucky que siguen usando sus alambiques de columna de cobre, que es un material mucho más inocuo, mucho más noble que el acero inoxidable. Mucho más caro, naturalmente. Estamos hablando de que esa columna tiene como 4 pisos de alto. Y la columna o el alambique de destilación de columna de Michter's sigue siendo hecho de cobre como fueron hechos originalmente antes de la masificación del whisky, ¿verdad? Es una locura, la verdad. Aquí también, bueno, creo que lo vamos a tocar más adelante, pero como dato curioso, ellos están también a 4 millas de Vendôme. Vendôme, por los conocedores, es conocida como la mejor fábrica de alambiques del mundo. Michter's dice, bueno, teníamos la mejor fábrica de alambiques del mundo a 4 millas. Naturalmente íbamos a trabajar con ellos, aunque sean también los más caros. La destilería de Fort Nelson en realidad es una destilería donde se destila poco, funciona más como un museo. Está en el puro centro de Louisville, como bien decía el video que vimos anteriormente. Es donde están las salas de degustaciones, donde está el bar de Fort Nelson. Y es un espacio maravilloso para los amantes del whisky si algún día tienen la oportunidad de acercarse a Kentucky, que es definitivamente una capital mundial del whisky. Como ya tocamos anteriormente, el bar es impresionante, la calidad de los cócteles es muy alta, el lugar es hermoso, vale la pena el viaje. La granja la mayoría es propiedad de ellos. Ellos controlan la producción de su grano o trabajan con productores que tienen muy controlada la producción de su grano, no usan no sé cómo funciona bien esto, pero granos que son GMO free, o sea, que no tienen componentes transgénicos o químicos, y trabajan. No son genéticamente adulterados, que eso es un punto importante, porque se da mucho en la producción del maíz ya, sea para otros productos o para whisky. Y muy interesante, porque eso lo vimos cuando estuvimos en la destilería, cómo nos enseñaban la calidad del maíz. O sea, el maíz, un grano amarillo, hermoso, entero, ¿verdad? O sea, íbamos a tocar los granos que iban llegando a la destilería y eran granos de primer nivel. Y eso dice mucho Michter's. Ellos dicen, mira, si yo tengo este saco de maíz que vale $900 y este saco de maíz mejor que vale $1,000, vamos siempre a comprar el mejor, y nosotros vamos a producir también el mejor en nuestra propia granja. Esto pasa porque Michter's ha crecido claramente y bueno, han tenido que no dan abasto con su producción y han tenido que traer producción de afuera también. Los métodos
costosos, como bien dice la diapositiva, que hacen que Michter's realmente sea uno de los mejores whiskies americanos del mundo. Vamos a verlos aquí un poco por encima, ya vamos a tocarlos punto por punto. Va desde a su izquierda, va desde la producción de las barricas a la derecha hasta los lotes pequeños y los barriles que usan. Es muy interesante realmente. Vamos a tocarlo brevemente para que sea claro y conciso. La madera la secan al aire. La mayoría de las grandes casas o de las casas industriales de Bourbon secan la madera en hornos industriales. ¿Qué quiere decir esto? Que un proceso históricamente fue largo, se puede achicar a horas o días. En Michter's no pasa eso. Michter's seca su madera al sol, como se hacía originalmente, y puede tardar en secar esta madera entre 18 y 60 meses. Estamos hablando de que ellos prefieren hacer un proceso tradicional que tarda años a un proceso industrial que tarda horas o días. Ya desde la madera estamos hablando de que hay una diferencia con la mayoría de los whiskies industriales. Las barricas son doblemente tostadas, por decirlo, tostadas y carbonizadas. Eso le da más intensidad, libera más la madera en el destilado, en el líquido, a la hora de estarse añejando. Entonces es un doble proceso también más costoso que ellos hacen para que la madera sea mucho más curada, mucho más trabajada que la madera tradicional de las barricas. Ahí tenemos el ejemplo a la izquierda, charred, que si no me equivoco quiere decir como quemada o carbonizada, y el método Michter's que es toasted and charred, ¿verdad? Que es como tostada y carbonizada. Un doble método. Esto es muy interesante, siempre me gusta muchísimo comentarlo, porque Michter's sigue trabajando con un estándar que se usaba hace 100 años, que era embarricar el producto con una graduación alcohólica muy cercana a la final. ¿Para qué? Para añadir menos agua a la botella. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, a ver si se puede ver un poquito más claro. Cuando vos tenés un destilado, la mayoría de las grandes casas industriales o el industry standard que está a la derecha, lo que hacen es embarricar el producto a muy alta graduación alcohólica para después añadir agua al final de la botella y por ende usar menos barricas y abaratar el costo del producto. Michter's no. Michter's embarrica su producto a una graduación alcohólica muy cercana a lo que va a salir para que la graduación o para que la rectificación con agua sea mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés un producto más puro, menos aguado. Esto yo agarro una botella de Michter's Bourbon que tengo acá y la hago así, se ve densa, y agarro una botella de una marca industrial y no pasa lo mismo. La densidad que tiene este destilado es totalmente diferente. Entonces, para entenderlo, es como que tuviéramos, no sé, ahí se ve, no, ahí está, que Michter's añada esto de agua, ¿verdad? Y que después llega el Industry Standard y añade un montón de agua a la botella. Eso habla mucho de la calidad y de lo caro que es hacer este whisky, definitivamente. Ahí se ve un poco lo que estaba comentando, ¿verdad? Michter's, muy poca agua añadida al final para llegar al 45.7% porcentaje alcohólico del bourbon, y el industry standard, al tener mucho más alcohol, pues para rebajarlo a 45.7 tiene que usar mucho más agua, abaratando el proceso de producción. El ciclo de calor también es muy interesante, voy a tocarlo muy por encima. Básicamente es que Michter's tiene unas bodegas gigantescas, es impresionante ver, no sé, 15 metros, 20 metros para arriba de barricas con whisky, todas con temperatura controlada, o sea, todo está climatizado ahí adentro para que las barricas respiren el frío. Los ciclos térmicos, el frío y el calor hacen que las barricas se expandan y se contraigan, la madera se expande y se contraiga, y eso genera también mucho más contacto del líquido con la madera. Lote pequeño es un término que no, o small batch, como bien dice la botella de Michter's Bourbon. Pero bueno, las botellas de Michter's Bourbon dicen eso. El small batch o batch pequeño quiere decir que el producto es realmente de un batch de barricas muy pequeño, máximo 20 en el caso de Michter's.
pero como no existe una regulación para el small batch, mucha gente se agarra de eso y no hace small batch. Mucha gente usa 100, 200, no sé, X cantidad de barricas para hacer algo que llaman small batch, queriendo hacerlo pasar por artesanal cuando no es. Exacto, ahí dijo Adrián que buen whisky. Mitters es realmente small batch, máximo 20 barricas. Eso es un punto importantísimo, Fer, porque sí, no, como no hay regulación, entonces usted puede decir que es un small batch y resulta que el batch tenía 300 barricas, 1000 barricas, y es un small batch. No, obviamente aquí es un verdadero, y como lo dice Michels, es un verdadero small batch, porque realmente es un lote que no supera las 20 barricas. Entonces, ahí podemos seguir diciendo y dándonos cuenta que Michels tiene realmente una calidad y una exclusividad mucho superior a sus competencias más cercanas, ¿verdad? En el caso del rye, no, porque el caso del rye es un single barrel, todavía es más exclusivo, es de una sola barrica, de un solo lote, una sola barrica que se embotella. Ellos trabajan con un filtrador, es impresionante, mide como el tamaño de, no sé, una casa, el filtrador de Mitter, y tiene estas pequeñas como filtros, son un filtro de café, pero así totalmente vertical, un montón de estos filtritos donde ellos van filtrando el producto con mucho más cuidado, con mucha más capacidad que la mayoría de los filtradores industriales, ¿verdad? Y utilizan diferentes tipos de filtrado dependiendo de las etiquetas. Esta filtración como así que parece como un panal es la más grande que tienen, pero ellos tienen varias, como bien dice Gabo. Bueno, y aquí para tocar las expresiones, las 4 están disponibles en el país. En este momento está llegando Sour Mash, nada más que un hotel muy famoso comenzó a usarlo en un cóctel y nos liquidó la producción, pero son las 4 líneas, nos liquidó el stock, perdón. Son las 4 líneas de la línea US One, que es su línea, por decirlo de alguna manera, entry level, a pesar de ser muy premium. Este whisky no puede competir jamás en costo con los whiskies industriales que normalmente encontramos en los bares para hacer cócteles clásicos, old fashion, Manhattan, etcétera, o cócteles de autor. Es una línea muy exclusiva, pero bueno, es la línea que ellos tienen como línea de entrada de la marca. Igual, para su calidad, es una línea de muy buen precio, muy buena relación precio-calidad. De hecho, la whiskería lo tiene a un excelente precio para hacer lo premium que es, naturalmente. Hay bourbon, hay rye, hay un sour mash y un American whisky. Lo que cambia es la composición y el añejamiento. Muy por encima lo toco. Obviamente bourbon es bourbon, mayoritario maíz, rye es mayoritariamente centeno. Sour mash y American whisky tienen diferentes mezclas donde no hay una mayoría predominante y por ende no se pueden llamar de una u otra manera. Son nombres más genéricos. American y Sour mash son nombres genéricos para llamar a sus mezclas alternativas, que tampoco usan 100% barrica de roble americano nuevo, también usan barrica de segundo uso. Correcto. Y el Sour Mash particularmente es que utilizan una parte del mosto del lote anterior que se realizó para iniciar el nuevo, ya fermentado, ¿verdad? Para iniciar la nueva fermentación del nuevo. Exacto, que es como el pan de masa madre de los whiskies, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, el Sour Mash es un método muy usado, por eso les digo que son generalidades ambas, porque el Sour Mash es un método muy usado en los Estados Unidos para producir whisky. Bueno, cambia la composición y cambia el perfil. Yo siento que ambos son un poquito más suaves que el bourbon y el rye. A mí me gusta mucho tenerlos como opción para la gente que quiere tomarse algo un poco menos intenso de sabor. Muy rico los dos, realmente. A mí me gusta mucho el Sour Mash. Sí. Bueno, premios, podemos hablar horas. Realmente ha ganado mucho reconocimiento, sobre todo en los últimos años. Por ahí algunas notas de prensa: Best of the Best, The American Distillery that has become a cult favorite, quite simply the best bourbon I've had all year, en fin, ¿verdad? Muchos reconocimientos. Y esos son los del año pasado nada más, creo. Exactamente, y también porque no podemos ponerlos todos.
Y es importante recalcar que en el reporte de Drinks International, que es una revista especializada en nuestra industria, muy respetada, la revista lo que hace es un reporte sobre los 100 mejores bares de Estados Unidos y qué usan los mejores bares de Estados Unidos, aunque la revista en realidad o la empresa es inglesa. Y Michter's quedó catalogado por segundo año consecutivo como The Most Admired Whiskey in the World, ¿verdad? Que antes lo tenía, si no me equivoco, un whisky escocés, y antes lo tuvo un japonés. Es la primera vez que lo tiene un whisky americano, este reconocimiento. Ahora casi todas nuestras botellas vienen con este pequeño inserto del whisky más admirado del mundo, 2023, y ahora 2024, salió este año. Correcto. Ya repitió. Una maravilla realmente. Y bueno, llegamos al invitado de la noche, el invitado principal, como dijo Gabo. Yo soy el secretario, que es nuestro US One Kentucky Straight Rye. Es muy interesante hablar del rye. A mí personalmente me gusta muchísimo y creo que no solo a mí, es algo que se ha puesto muy en tendencia en los últimos años. A diferencia de otras categorías como el Tennessee Whiskey, el rye tiene la categoría geográfica abierta, se puede producir por todo el país, ¿verdad? Y fue, la gente a veces cree que el primer whisky de Estados Unidos fue el bourbon, y no, o sea, realmente el primer whisky producido en Estados Unidos fue de centeno, fue un rye whisky, que fue muy famoso por muchos años. Luego tuvo pues un bajonazo y retomó después por allá, de hecho, retomó mucho después de que fue utilizado en el famoso cóctel Sazerac, que originalmente se hacía con brandy, le decían ellos, pero realmente era coñac, de esa misma gente de Sazerac, y lo empiezan a hacer con rye whisky, y ahí fue donde volvió pues a surgir el rye, y bueno, y ha tenido también un nuevo despertar en las últimas décadas, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Como bien dice Gabo, el whisky de centeno fue el primer whisky, esto por inmigrantes irlandeses y europeos, escoceses, que llegaron y lo usaron porque había abundancia de grano en la costa este, donde se comenzó a producir, Pensilvania, Maryland sobre todo, antes de que Kentucky tomara fuerza. Estamos hablando de bien principios de las 13 colonias de Estados Unidos, o que fueron Estados Unidos. Entonces, se produce muchísimo en una época, es muy gustado. George Washington producía rye, su destilería. Es muy interesante. ¿Cómo se llamaba la destilería de George Washington? Por aquí yo lo tenía anotado. Mount Vernon se llamaba. Entonces, fue el whisky más consumido. ¿Cuándo comienza a decaer? Apenas después de la ley seca. Cuando llega la ley seca, todavía el rye era muy fuerte, como bien dice Gabo. El Sazerac, un cóctel muy tradicional en New Orleans, capital mundial de la coctelería, junto con las conocidas como Nueva York y Londres. En New Orleans se hacía el Sazerac con coñac hasta que se deja de importar coñac por la ley seca y se comienza a producir con rye de contrabando. Rye hecho en la tina de la casa de la abuela, ¿verdad? ¿Cuándo decae el rye? Bueno, hay unos cambios en la tendencia de consumo. Llega mucho whisky canadiense con menor cantidad de centeno, y esto vamos a tocarlo ahorita porque el centeno da notas muy especiadas. Llega whisky canadiense con menor cantidad de centeno, se cataloga o se etiqueta como rye, y la gente comienza a tomar un whisky más suave, se acostumbra a tomar un whisky más suave, que es la nota que nos da el rye tradicionalmente, que es uno de los whiskies más especiados. El rye decae totalmente, y vamos a volver a nuestro rye de Michter's. Cuando Michter's es adquirida por la familia Magliocco, esto me lo contaba Joe Magliocco, el dueño, que yo le decía, ¿por qué el rye es single barrel? Me decía, bueno, el rye es single barrel porque cuando nosotros reabrimos Michter's, nadie tomaba rye. Si nosotros no hacíamos un diferenciador sobre las otras líneas de US One, nadie se iba a tomar ese producto. Es muy interesante. ¿Cuándo resurge la tendencia por tomar rye? Bueno, con el auge de las destilerías artesanales, con el auge de lo artesanal, que viene recién ya en los 2000, ¿verdad? La gente vuelve a interesarse por un producto
auténticamente estadounidense, se dan cuenta que es una maravilla el rye con todas sus notas especiadas, intensas, y vuelve y se pone o vuelve a ponerse en la mira de los consumidores. ¿Qué hace Michter's? Ya hacían single barrel. Es más caro producir single barrel porque eso implica que el cuidado sobre cada barrica es mucho mayor, porque a la hora de vos hacer una mezcla de barricas, te da oportunidad de corregir. Correcto. Si esta barrica está más suave, si esta barrica está más fuerte, mezclo y gano. Con el single barrel no tenés esa oportunidad. Con el single barrel tenés que tener un control de calidad altísimo para que cada barrica tenga un estándar. Correcto. Y Michter's lo sigue haciendo. Por eso el rye de Michter's, ahora que hay otro rye en el país, yo creo que es insuperable. Es insuperable. La verdad, como les digo, está a muy buen precio en la whiskería para la calidad de tener este whisky single barrel. Es una locura. Ellos dicen de su rye fair es que ellos no solamente trituran, ellos cortan también. Ellos parten el grano de centeno para que pueda entonces tener más esencia de en sí del grano, lo cual me pareció muy interesante. Sí, por otro lado no nos dicen edad. Sabemos que como es un stray, según regulación quiere decir que si es un stray tiene que tener mínimo 2 años en adelante, pero si tiene de 2 a 4 años la legislación exige que usted ponga en la etiqueta cuánto tiempo estuvo. Entonces esta etiqueta, al no decir cuánto tiempo estuvo, quiere decir que es mayor de 4 años. Sabemos que por legislación rye whisky debe tener al menos 51% de centeno, ¿verdad? Mínimo, lo cual creo que tiene un poco más. Aparte de eso, lo demás puede ser o un poquito de maíz y cebada malteada. Trigo creo que no lo tiene, y más que ellos, pues me pareció ver que no hablan de que producen trigo, pero siento que tiene, al tomarlo siento que tiene una buena proporción de rye, tal vez no muy excesiva, o sea, tiene más de 51, pero tal vez no 70, no 80, tal vez llegue al 70%, y lo demás lo siento que hay una participación interesante de maíz por esa dulzura que le deja, y obviamente una última parte que tiene que darle de cebada malteada. Eso es lo que digo yo aquí, verdad que no sé mucho de lo que puedo percibir yo más o menos. Punto importantísimo. Este whisky recibió 99 puntos de 100, obviamente, del panel de tasting en el Best Rye for Cocktails 2023 de Rob Report. Vean ahí, vean el grosor denso. Este no tiene un nivel alcohólico muy alto, pero él tiene un cuerpo denso, un cuerpo aceitoso, podríamos decir, un poquito, ¿lo ven? Vean en las piernas de este color, que es un color natural, ¿verdad, Fernando? Totalmente. Es el color de la barrica. Ningún tipo de químico añadido. Es un lindo color ámbar oscuro, con toques brillantes, con lo que puedo ver aquí. Y tiene unas piernotas, ¿verdad? Impresionantes. Tiene unas piernotas, sí. Tiene unas piernotas impresionantes. Aquí, muchas gracias, producción. Aquí está. Este es el color real del producto. ¿Ven? Es un ámbar con algunos toques brillantes, oscurito. Podríamos decir que hay un poco de rojizo ahí también, ¿verdad? Un poquito. Acuérdense que esto se maduró en barricas que fueron quemadas y tostadas, con el fin de que el whisky pueda llegar a esa línea que le dio el tostado. ¿Se acuerdan que hay una en el medio de la capa carbonizada para que puedan lidiar más con los azúcares de la madera, etc.? Bueno, vamos a nariz. Don Fernando, ahí me cuenta cómo le va usted con la nariz. Sí, él es mucho más, se siente esa parte especiadita, claro. Sí, o sea, es spicy, es picantito, pero suave, es una entrada suave. No me va a hacer esta reacción, no me va a echar para atrás, no. Hay rice que son mucho más intensos, definitivamente. Mucho más intensos, que era lo que les comentaba ahora. Y lo ¿Perdón? No, que te digo que lo disfruto mucho porque me da mucho en nariz y en boca las notas tradicionales del rye,
pero muy equilibradas. Muy equilibradas. Hay algunos cítricos ahí. Hay algunas hierbas secas. ¿Y saben qué hay ahí? Como una... estas especies para hornear, digamos, puede ser... Como nuez moscada y Sí, tal. clavo de olor. Hay mucha especie, definitivamente. Mucha especie, sí. Hay un toque ahí como... Sí, tiene un cítrico ahí muy, muy, muy agradable que se une. Ah, qué rico. Él tiene caramelo, ¿ves? Es que ahí es donde yo sé que hay maíz de por medio bastante. Hay un caramelo. Pero claro, Se me parece el caramelo líquido, el caramelo como que usan para... No el butterscotch, sino como un caramelo líquido, como el de los Sundae de McDonald's. Y eso, bueno, ya ha cambiado obviamente la calidad, pero ese tipo de caramelo líquido y está como atrás del especiado, ¿verdad? Entonces es muy interesante la mezcla, muy interesante la sensación que da. Hasta cierto punto a veces me puede dar una sensación como de un azúcar moreno. tiene, Fer, definitivamente. sí, ¿verdad? Como un azúcar moreno más que... Totalmente, ahora que lo decís, no lo tenía como en mi mapa, pero sí, totalmente. Qué rico, qué rico. Y tiene otras cositas más ahí. Sí, muy expresivo. Sí, muy expresivo, pero comparado a otro rye, como dijiste vos, es mucho más, se contiene más, se contiene más el picoteo que en otros casos. Pero sigo sabiendo que estoy tomando un rye, que eso es lo importante, no pierde su identidad. Y he tomado rice por ejemplo, del estado de Nueva York, que me toque mucho por brete y son un bombazo, los de pequeños productores. Por eso. Por ahí. Definitivamente que lo balancean muy bien, lo doman muy bien. De hecho, para entrar al mundo del rye, yo creo que le podríamos recomendar ingresar con este antes de llegar a esos un poquito más potentones. Claro. Para poderlos disfrutar más. Es como cuando uno empieza con los ahumados. Si uno entra con el más ahumado. Pues, exacto. Si entras con el más ahumado, como que te quedas pateado. Pero... sí. Hay una sensación ahí quemadita, muy rica también, de la madera. Pero bueno, vamos a la boca. Vean qué interesante. Él es dulce. O sea, tiene una sensación dulce. ¿Ves que hay maíz? Definitivamente hay una porción importante del maíz. Es dulcito, tiene como una manzana ahí, tal vez como una manzana fresca con canela. La canela es... La canela está súper presente. Y hay un chocolate dulce delicioso. Es un chocolate negro, pero dulce. Sí, una vainillita también le siento yo ahí. Y tiene vainilla, sí, claro. Ve, aquí sí se le siente la vainilla. Sí. Porque en nariz era más caramelo, aquí se siente más vainilla. Puede ser un chocolate dulce, un chocolate... Es una sensación, sí. Es una sensación, un chocolate oscuro, pero no amargo, sino dulce. Y queda el picoteo de las especies, ¿verdad? Del típico del centeno. Y hasta una mentita al final o algo mentolado también le puedo llegar a sentir. Muy sutilmente, pero le siento un frescor. Él es fresco. Uy, sí, ya te digo que... Ay, sí es mentol, ¿sabes por qué? Porque lo relacioné a aquellos holes, pero no los holes de fuerte negro aquel, sino el holes que era como de lima o de el que era como amarillito. Sí. Ok, le resumo. Para mi percepción, él en entrada es suave. La sensación viscosa que vimos en la copa no la siento tanto en cuerpo, en boca.
entra dulce y suave. Ahí es donde siento la manzana, la parte frutal, donde siento lo que es la canela. Después queda el picoteo ese agradable y esa sensación al final que te deja un sequito en boca que puede ser la misma madera. Ahí sale esa sensación como a chocolate dulcete. O sea, es un chocolate, es que chocolate con leche no es un chocolate oscuro, pero tal vez el mismo dulzor que tiene, que viene tal vez de la manzana o la sensación de la manzana, me lo hace sentir como dulce, un poquito dulce. Y es muy fresco. Entonces, al ser fresco, hay esa sensación mentoladita que decía Fernando. Tiene toda la razón. Claro. Qué vacilón. El final que queda de sabor, que se va rápido, no se queda mucho, pero después queda la sensación de la madera. Entonces, si uno con la otra, puedo decir que es medio largo ese final o medio, porque si se me queda, aquí todavía tengo esa sensación. Uy, volver a nariz después. Uy, sí. Sí, era azúcar moreno en nariz. Claro, se siente más. Resulta que Mitchers no nos da notas de nariz, boca, final, no. Ellos nos dan un resumen general de notas de sabor y dice especias con notas de pimienta. Mira qué interesante, la pimientilla no la sentí tanto. Cítricos, caramelo y roble. La madera sí, el caramelo, los cítricos. Ahí yo le pondría que hay como una manzanita ahí en boca, una manzanita fresca, no horneada, fresca, pero con canela. Y ese chocolatito en boca, chocolatito amargo, pero con una sensación dulce y una sensación mentolada, una sensación fresca, que se me pareció ese Halls amarillo como de limón. Sí, ¿verdad? En resumen, ya para terminar, les digo, es un whisky muy bien hecho. Yo siento que ellos quisieron hacer un rye menos explosivo de lo tradicional. Me parece que está muy bien balanceado. Él tiene obviamente su nivel de especiado. Yo sé que estoy tomando un rye comprobarlo, pero definitivamente tiene una sensación un poquito más suave, más liviana, más llevadera. Y esa parte del maíz que le da esa dulzura, y la madera, por supuesto, le da esa dulzura que no es excesiva, ¿verdad? Hablemos de una dulzura de 3 puntos, digamos, de 4 puntos, más o menos sobre 10. O sea, es una sensación rica, dulce, pero no es un whisky dulce excesivamente, jamás, en ningún momento. Vean qué bonito lo que me acabo de encontrar aquí. Mientras que les estaba comentando, estaba viendo la botella, algo que no había visto antes, y les voy a poner aquí rápidamente para que la vean. Es el número, vamos a ver, de barril. Ahí está. De barril. El número de barril, mire qué bonito, viene el número de barril. O sea, ¿qué nos dice todo esto, whiskeros? Estamos ante un whisky exclusivo por la forma en que se produce, porque es un single barrel y porque nos indica o nos da todos estos indicativos. O sea, estamos ante un whisky de calidad que gracias a Fernando y a su empresa lo tenemos en Costa Rica. No solo él, sino varios de la misma marca.